Bernie Sanders y la Cuba de Fidel. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes, su diario informativo. Bernie Sanders disparatea cada vez que repite dos de sus términos favoritos: socialismo democrático y socialismo corporativo. El senador además delira al hablar de su admirado Fidel Castro y de la Cuba bajo su tiranía. En primer lugar, Sanders debería repasar la definición de socialismo, la filosofía política, social y económica y su resultante sistema, que propone que los trabajadores son los dueños de los medios de producción guiados, léase manipulados, por la burocracia privilegiada que controla la conducta y las actividades de la sociedad. ¿Qué parte de los trabajadores son dueños de los medios de producción no entiende Bernie Sanders? El socialismo, según lo comprueban 103 años de fracaso, miseria y destrucción, jamás podría ser ni democrático ni corporativo. Aunque más de un teórico insista en semejantes andandeses, la práctica confirma lo contrario. La caída de la Unión Soviética y el repudio de las naciones europeas a este socialismo son prueba de ello. En cuanto a su admiración a Fidel Castro, quizás un repaso de los hechos despejaría la fantasiosa mitología de su cabecita, empezando por la campaña de alfabetización. En 1961, Castro lanzó dicha campaña, que duró 9 meses y mantuvo cerrada todas las escuelas del país, ya para entonces propiedad del Estado, con el fin de reclutar para dicha labor voluntaria a estudiantes y maestros. Los analfabetos no eran los niños, como afirma Sanders, eran más bien los adultos de las zonas rurales, un 14% de la población que no había aprendido a leer ni a escribir. La campaña se supervisó militarmente mediante milicianos armados en cada aula. Yo lo sé porque mi madre, maestra de la escuela pública, tuvo que participar en esa campaña. C de Camilo, héroe de Moncada; F de Fidel, nuestro máximo líder; G de Grama, el barco de la expedición liberadora; y de imperialismo, el enemigo del norte; R de Raúl, F de las Fuerzas Armadas, alfabetización y adoctrinamiento de un tirón. ¿Cuál es el legado castrista que Sanders tanto admira? Una libreta de racionamiento que cumplió 58 años, que abastece por apenas una semana del mes y que ha generado un mercado negro explotador y corrupto. La confiscación sin indemnización de la propiedad privada, mayormente de nacionales y algunos extranjeros, incluyendo más de 200.000 empresas, inmuebles, escuelas, fincas y negocios familiares; la abrogación de los derechos civiles, incluyendo los derechos laborales, la libertad de expresión y de reunión, de culto y la libertad de prensa; el desmantelamiento de los sindicatos en pos de un central de trabajadores oficial que prohíbe, entre otros, los derechos a la negociación colectiva y a la huelga; la prohibición de los partidos políticos, excepto el Partido Oficialista, Partido Comunista de Cuba; la violación de los convenios de la OIT, que prohíbe que los estados sean únicos empleadores del trabajador; la disolución de más de 900 organizaciones femeninas de la sociedad civil en pos de una entidad oficial; 200.000 presos políticos, 7.000 empresas públicas, 5.732 fusilamientos, casos documentados por Cuba Archiver. Se calcula que la cifra supera el doble: 1,8 millones de ciudadanos, el 14% de la población, que han huido del comunismo; campos de trabajo forzoso, los campamentos UMAP, donde unos 35.000 cubanos, religiosos, intelectuales, escritores, artistas, fueron internados entre 1965 y 1968; la explotación de médicos mediante programas en que Cuba arrienda sus servicios a países extranjeros y él cobra los salarios de dichos profesionales, abonándoles el 10% de los fondos cobrados, una especie de esclavitud moderna; un creciente racismo institucional que, según estudios de la Unión Europea, relega a la población afrodescendiente a las peores viviendas, les excluye de los puestos gerenciales, hace que dicha población sea encarcelada 5 veces más que la población blanca y reciba atención médica luego de una mayor demora; la discriminación a nacionales y el trato preferencial a los extranjeros en materia de salud. Los centros médicos de la familia cierran frecuentemente por la falta de personal reasignado a trabajar en el extranjero; los hospitales en condiciones deplorables, con falta de higiene básica, carencia de reactivos, materiales quirúrgicos, rayos X y medicamentos, y equipos descompuestos. Sin embargo, a través de Servimed Cuba, Cubanacan Turismo y Salud, los hospitales para turistas gozan de instalaciones óptimas que generan millones de dólares para el régimen de su clientela extranjera. Este es el socialismo democrático que propone Sanders para Estados Unidos. Yo particularmente jamás votaría por él. Los estadounidenses deben pensarlo 2 veces antes de unirse a esta revolución fraudulenta. De no ser así, que Dios nos coja confesados. Siguiendo con las noticias, llegan a La Habana 119 cubanos deportados de Estados Unidos. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, ICE,
deportó a 119 cubanos el pasado viernes en un vuelo directo a La Habana. Según confirmó Néstor Iglesias, portavoz de ICE, el grupo de cubanos fue enviado en un vuelo desde el Aeropuerto Internacional de Miami. El funcionario no precisó si los cubanos devueltos eran personas que habían llegado a Estados Unidos en fecha reciente o enfrentaban una orden final de deportación desde hace años. Aunque ICE no ofreció mayores detalles sobre el operativo de deportación, se supo que dos primos cubanos que llegaron a Estados Unidos hace más de un año habrían sido deportados en el vuelo del viernes. Adrián Frometa, de 22 años, y Jorge Ernesto Ruiz, de 34, fueron trasladados al Centro de Detención de Inmigrantes CROM, situado en Miami, procedentes de la instalación similar en el estado de Luisiana. Ambos dijeron que preferían regresar a Cuba antes de ser nuevamente encarcelados en el centro de Luisiana, debido a la forma en que los oficiales de allí tratan a los prisioneros. Esta es la segunda deportación masiva de las autoridades migratorias que realizan con destino a la isla en los últimos 6 meses. El primero fue en agosto de 2019, cuando un total de 120 migrantes cubanos llegó en un solo vuelo, suceso que en ese entonces se consideró el mayor operativo de repatriación con destino a Cuba en las últimas 2 décadas. De ese grupo de 39 personas que habían resistido a cumplir una orden judicial de deportación, uno de ellos era un delincuente con historial de condenas por secuestro en primer grado con arma mortal, asalto con arma mortal, tráfico de drogas, delitos por otras que fueron sentenciados entre 15, 25, 12 meses de prisión respectivamente. El gobierno estadounidense deportó 1.179 cubanos durante el año fiscal 2019, una cifra que constituye un récord histórico desde la firma del Acuerdo Migratorio Bilateral de 1984. De acuerdo con las cifras oficiales, el retorno forzoso de cubanos aumentó más de 2 veces en comparación con 2018, cuando fueron devueltos a la isla 463 ciudadanos. En 2017 apenas se efectuaron 160 deportaciones. Ello significa que en los últimos 2 años ha habido un alza del 600%. Hasta diciembre de 2019 se calcula que la administración de Donald Trump deportó 1.802 cubanos. Según las últimas cifras actualizadas por el gobierno de Estados Unidos, un total de 39.246 cubanos tienen orden final de deportación, de los cuales 741 se encontraban detenidos en centros de inmigración. Siguiendo con las noticias, Cuba tiene el peor internet de Latinoamérica. Cuba posee el peor internet de Latinoamérica por su baja disponibilidad y los altos precios de los datos en comparación con el salario per cápita. Así lo informó un estudio con la revista británica The Economist, donde la isla ocupa el puesto 84 en el ranking de 100 países. El análisis evalúa la inclusión de internet y Cuba solo quedó por delante de países africanos muy empobrecidos y desigualdades como Namibia, Tanzania, Burundi. La publicación toma en cuenta la disponibilidad del acceso a Internet, así como el precio y la relevancia de los contenidos que cada país tiene en su red. Al respecto, el informe señala que la cobertura y la calidad de esta isla está entre las más pobres y la disponibilidad del contenido relevante es bastante limitado. La competencia es relativamente débil y los precios de los datos son costosos cuando se toman como parte del ingreso nacional per cápita, subrayó el análisis. Los datos ofrecidos por el Ministerio Cubano de Comunicaciones aseguran que en 2019 llegaron más de 6.000 millones de suscriptores de telefonía celular y más de 6,5 millones de los que acceden a Internet por diferentes vías. De ellos, más de 3,4 millones lo hacen a través de los datos móviles. Sin embargo, esas cifras contrastan con el criterio de miles de cubanos que siguen cuestionando en redes sociales los precios de la conexión a Internet en la isla y afirman no podemos pagarlo. El pasado 4 de enero, el monopolio estatal ETEXA estableció una nueva tarifa de 0,70 CUC, la hora de navegación por Internet para quienes se conecten desde dichas cuentas en la isla o espacios públicos con servicios de Wi-Fi. Anteriormente, la tarifa por 60 minutos de conexión era un CUC, más de $1. En diciembre, ETEXA recibió duras críticas por sus promociones, pues varios usuarios de las redes sociales afirmaron que las ofertas no son hechas para los cubanos, que en promedio ganan un sueldo de $40 al mes. Parecen estar pensadas para el sueldo de un ciudadano de Noruega, Luxemburgo o Dinamarca. Aunque el gobierno bajó el precio de 1 a 0,70 CUC la hora de conexión, la población continúa presionando porque los paquetes que se venden en el monopolio estatal se adapten mejor a los salarios que ofrece el país, los cuales rondan alrededor de $40 el mes. Si el contenido es de tu agrado, por favor no olvides suscribirte, dejarnos un buen like y compartir nuestro contenido. Si tienes alguna sugerencia para mejorar el contenido de nuestro canal, por favor escríbenos en la caja de comentarios.
Si te gustaría saber acerca de un tema específico, por favor escríbenos en los comentarios. Así termina nuestro diario informativo del día de hoy. Nos vemos en el siguiente informe.